Hola, bienvenidos a este video. En este video les quiero terminar de probar el teorema de Tikhonov, ¿no? Bueno, más bien hacer la prueba, ¿no? El video anterior ya se hizo muy largo y pues mejor lo detuve, pero voy a suponer que piensen que esto es como una continuación inmediata del video anterior, ¿no? Entonces no voy a definir nada, ¿no? Lo primero que necesito antes de probar el teorema de Tikhonov es el siguiente lema, que es una caracterización de los ultrafiltros. Bueno, no, es una caracterización, pero no necesitamos que sea probar la caracterización. Vamos a probarlo como una propiedad, ¿no? Tomen un conjunto no vacío y tomen U, un ultrafiltro, en X. Entonces recuerden que ultrafiltro es un filtro que es maximal, entonces no lo pueden extender más, ¿no? Entonces, si toman un, no sé, ¿cómo ponerle? Si C es un subconjunto de X, tal que cada vez que tomen un elemento del ultrafiltro, A intersección C es distinto del vacío, entonces pues el C que tomaron pues tiene que estar forzosamente en el ultrafiltro, ¿no? Bueno, y de hecho esta es la clave de por qué los ultrafiltros son útiles, ¿no? Piensen que es, pues sí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo para allá, ¿no? Consideramos F, ¿no? O sea, consideren F igual al ultrafiltro unión el unitario de ese elemento C, ¿no? Bueno, no sé para qué, no tengo que centrarlo, no, más digo, consideramos esto, ¿no? Pues entonces notemos que F tiene la propiedad de la intersección finita, ¿no? Tiene la PIF. ¿Por qué? Pues esto es bastante fácil de hacer, ¿no? Tomen cualquier colección finita, ¿no? Algunos van a estar aquí y a lo mejor esa colección finita tiene C. Si intersectan a los que están aquí, como por ser filtro, bueno, si quieren lo hago, ¿no? Sean a 0, a 1, a M, y voy a poner en F, bueno, en U, y bueno, sean esos en U, ¿no? Por ser U filtro, o sea, simplemente por ser filtro, la intersección está en U, ¿no? Y así, pues por definición de C, pues esta intersección con C es distinto del vacío, ¿no? Entonces esto ya prueba que cualquier ¿cómo se llama? Cualquier colección finita de F, ¿no? Tiene intersección no vacía, ¿no? Pero estoy pensando, no me gusta que sea F porque como que F debería de ser nada más para los filtros, entonces voy a llamarle G a esta colección, ¿no? Entonces G es una colección con la propiedad de la intersección finita, ¿no? Entonces, bueno, sea, ahora sí sea F, el filtro generado por G. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que G pues tiene la propiedad de la intersección finita, pero pues no, ya no necesariamente es un filtro, ¿no? Bueno, pues notemos que, bueno, se tiene que, pues las siguientes contenciones, ¿no? U
pues está contenido en G es contenido en F, ¿no? Bueno, y pues ya lo que se tienen que fijar es que estoy diciendo que U está contenido en F, ¿no? Y como U es un ultra filtro, o sea, como U es maximal, pues entonces U es igual a F, ¿no? Pues entonces, pues esto ya significa inmediatamente que el C, ¿no?, está en U. Y ya, ¿no? Básicamente, esa es la prueba, ¿no? Y pues sí, lo que pasa es que si un elemento intersecta a todos los del ultrafiltro, puedes agregarlo y con eso generar un filtro más grande, ¿no? Pero pues si ya tienes un filtro maximal, pues ya no puedes hacer más, ¿no? Ya no, aunque se lo agregues, pues ya va a estar ahí, ¿no? Bueno, ese es el chiste de este lema, ¿no? Y eso es lo que vamos a usar para probar el teorema de Tikhonov, ¿no? Y entonces ahora sí ya lo voy a probar. Es el teorema, este es de Tikhonov. ¿Sí? Y entonces tomamos J distinto de 0, distinto del vacío, pues. Y para cada, pues le voy a poner alfa en J, sea X, alfa un espacio compacto, ¿no? Pues entonces, así compacto no necesariamente es Hausdorff, ¿eh? Ahorita voy a platicar de eso es algo importante. Entonces X, que es igual, que lo podemos definir como el producto de los X alfas con alfa en J, pues es compacto. Compacto. Y ahí va la demostración, ¿no? Bueno. Y entonces lo que tienen que hacer es usar la caracterización con ultrafiltros, ¿no? Si, o sea, cuando usemos ultrafiltros vamos a ver que vamos a usar la propiedad que acabamos de probar arriba de los ultrafiltros para, bueno, ahorita van a ver, ¿no? Pero la vamos a necesitar, ¿no? Y entonces sea U, me quedan muy feas esas U's, un ultrafiltro en X, entonces es suficiente probar que U tiene un punto de acumulación. ¿Sí? De hecho vamos a probar más que eso, pero eso es lo, según la caracterización que dimos, eso es lo que habría que probar, ¿no? Bueno, y entonces lo que hace uno es, para cada alfa, considerar alfa en J, pues consideren pi alfa la proyección de, bueno, de X, para que le pongo producto, ¿no?, de X al factor X alfa, ¿no? Bueno, esta recuerden que es una función continua, ¿no? Entonces, pues vamos a fijarnos en qué le hace esta función continua al ultrafiltro, ¿no? Bueno, y entonces definimos, ¿no? Y aquí le voy a poner F alfa, ¿no?, que es como la traza del ultrafiltro en la coordenada alfa, que va a ser la unión, bueno, la colección, ¿no?, de todas las proyecciones de elementos del ultrafiltro, ¿no?, donde A está en U, pero vamos a tomar la cerradura, ¿no? Entonces esta cerradura, bueno, igual y la pongo más explícitamente, ¿no? Esta cerradura es la cerradura en la coordenada alfa, ¿no? X alfa, ¿sí? Bueno, naturalmente tenía que hacer esa cerradura, ¿no? Entonces,
pues nos fijamos en esa colisión, ¿no? Cada elemento del ultrafiltro lo proyectamos a la coordenada alfa, ¿no? Y entonces afirmamos que F alfa, bueno, es una familia de cerrados. Eso es obvio, ¿no? Porque estoy tomando la cerradura con la PIF. Eso es lo que, en realidad, eso es lo que hay que probar, ¿no? Que tiene la propiedad de la intersección finita esta familia. Pero pues esto es bastante claro, ¿no? Hay, nada más dice un océano. O sea, tomen una colección finita de elementos de el ultrafiltro, ¿no? ¿Y por qué le puse 1? M si está en los naturales. Y lo que hacen es, bueno, fijarse primero que, a ver, ¿cómo sería? La proyección, dado I, bueno, lo pongo aquí para todo I menor o igual que M, pues la proyección, que esto es alfa, ¿verdad? Bueno, de estos pues está contenido en la proyección del AI, ¿no? Bueno, y entonces esto significa que la proyección de la intersección está contenida en la intersección de las proyecciones, ¿no? En la intersección de las proyecciones, ¿no? Entonces pi alfa de A0, intersección pi alfa de A n, bueno, que es una propiedad de las funciones, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? Para cualquier tipo de función. Sí, pero entonces pues cada una de estas está, bueno, fíjense que entonces esto es distinto del vacío, ¿no? Bueno, igual y lo pongo abajo, ¿no? Entonces la conclusión es que el vacío es distinto de esta cosa, que vuelvo a copiar, ¿no? Y luego cada una de esas, cada una de estas está contenida en la cerradura, ¿no? Entonces, en la cerradura de X alfa, de la proyección alfaésima, de alfa 0 y así sucesivamente todas, ¿no? Y pues ya, ¿no? Por lo tanto, pi alfa de alfa m, ¿no? Por lo tanto, cualquier intersección finita de estas, pues es distinta del vacío, ¿no? Bueno, pues entonces ahora usen que, bueno, y es familia de cerrados, ¿no? Eso sí es claro, ¿no? Y entonces ahora usen que X alfa es compacto, ¿no? Como X alfa es compacto, pues existe un punto de acumulación, ¿no? Existe, y le voy a poner X subíndice alfa en el X alfa mayúscula, punto de acumulación de pues de F alfa, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que cada abierto alrededor de X alfa intersecta a cada uno de estos, ¿no? Es decir, entonces voy a traducirlo, ¿no? Es decir, y entonces le voy a poner asterisco, ¿no? Para cada B, bueno, V, sí, le voy a poner V abierto en X alfa mayúscula con X alfa minúscula en el abierto V, ¿no? Pues este abierto V intersección, pues bueno, la cerradura, ¿no? Pero más bien lo que me interesa es la intersección, ¿cómo se llama? El pi alfa de A,
Así, entonces tengo que decir para cada abierto y para cada subconjunto, bueno, elemento de el ultrafiltro, entonces V intersección la proyección alfaésima de A es distinto del vacío, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, ¿qué pude haber dicho? A ver, que siento que estoy diciendo que, bueno, esto sí es cierto, ¿no? Pero más bien lo puede decir uno de una forma más concreta, ¿no? Es que no, F alfa no es filtro en realidad, ¿no? O bueno, pues no hemos probado que sea filtro y pues no va a ser, ¿no? De hecho, pero más bien lo que debo decir es que está en la intersección de F alfa. Eso es creo que lo más correcto que decir, ¿no? O sea, está en cada uno de estos, ¿no? Y eso es por la caracterización de compacidad con cerrados, ¿no? Sí, entonces ahora sí, ya lo dije bien, ¿no? Bueno, y ahora esta propiedad que dije, pues la vamos a decir de otra forma. Lo que pasa es que esta condición pues la podemos escribir equivalentemente de otra forma. Entonces esto es equivalente a decir casi lo mismo pero escrito de otra forma, ¿no? Para todo V abierto en X alfa con X alfa en B y para todo A en U en vez de decirlo así voy a decir que la preimagen bajo pi alfa de V intersección A es distinto del vacío, ¿no? Y entonces creo que esta es la que me va a servir en realidad, ¿no? Este asterisco, ¿no? Porque fíjense, lo que estoy diciendo bueno, de hecho, a ver, de hecho creo que podemos decir un poco más, ¿no? Porque fíjense, lo que estoy diciendo, o esta parte, ¿no? Si se fijan nada más en esta parte, alfa es fijo, V es fijo, entonces pues este es un conjunto fijo, y lo que estoy diciendo, no igual al vacío, distinto del vacío, perdón. Lo que estoy diciendo es que este conjunto intersecta a todos los elementos del ultrafiltro, ¿no? Entonces creo que pues ya podemos usar el lema anterior, ¿no? El lema anterior para concluir lo siguiente, ¿no? Que si ustedes toman V abierto en X alfa con X alfa en V, entonces pues la preimagen de este abierto pues de hecho se queda en el ultrafiltro, ¿no? Porque justamente intersecta, y esta es la que vamos a usar, ¿no? Intersecta a todos, ¿no? Los del ultrafiltro, y como es ultra pues tiene que quedarse, ¿no? Bueno, y entonces ya se ve dónde vamos, ¿no? Porque fíjense que estos son como los subbásicos, ¿no? Nada más que claro, no son todos los subbásicos, son solo los que tienen a X alfa. Bueno, y esto fue con una alfa fija, ¿no? Y entonces ahora vamos a juntar todo esto, ¿no? Para todas las coordenadas son sea X igual a, pues no sé cómo decirlo, pues los X alfas con alfa en J, ¿no? Este es un elemento del producto, ¿sí? Bueno, pues afirmamos que de hecho el ultrafiltro U converge a X, ¿no? Y por lo tanto, se acumula, ¿no? U se acumula, o bueno, X es punto
de acumulación de U. Entonces por eso les dije, vamos a probar de hecho algo más fuerte, ¿no? Que solo que el punto de acumulación es suficiente punto de acumulación, pero vamos a probar que de hecho converge, ¿no? Y entonces pues sea, pues le voy a tener que poner W, ¿no? A ver, entonces, para ver que converge, es decir, lo que tenemos que demostrar es que el filtro de vecindades de X está contenido en el ultrafiltro de U, ¿no? Es decir, cualquier vecindad de X está en U. Entonces, para esto es suficiente probar que si todo básico, todo abierto básico, lo voy a decir así, ¿no? Alrededor de X está en U, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cualquier abierto, bueno, de hecho cualquier vecindad de X contiene en primera un abierto de X, del espacio, ¿no? Y luego que alrededor del punto X. Y luego ese abierto arbitrario contiene un abierto básico, ¿no? De alrededor de X. Entonces, y como los filtros son cerrados hacia arriba, pues si prueban que el abierto básico está en el ultrafiltro, sin el ultrafiltro U, pues, entonces la vecindad original estaba en el ultrafiltro U, ¿no? Entonces, pues sí es suficiente, ¿no? Probar esto. Y entonces, pues vamos a tomar, ahora sí, sea W, bueno, voy a decir sea F, un conjunto finito de coordenadas, ¿no? Alfa K, una cantidad finita de coordenadas, y para cada I menor o igual que K, sea BI un abierto en X alfa I, tal que pues X está en VI, ¿no? Es decir, o de manera equivalente lo que estoy diciendo es que X, es decir, X está en el abierto básico dado por esta información, ¿no? Entonces este es el abierto básico, y entonces lo que tengo que hacer es alfa I, imagen inversa de BI, y esa es la intersección para todos los I menor o igual que K, ¿no? Bueno, pues ahora, pues ya no nos vamos a usar el asterisco, ¿no? Fíjense, el asterisco nos dice que todas esas preimágenes están en U, ¿no? Por asterisco, pues todas estas preimágenes inversas de BI está en U para todo I menor o igual que K, ¿no? Bueno, y pues ya, ¿no? Como U es cerrado bajo, o como U es filtro, pues, es cerrado bajo intersecciones. Bueno, es cerrado bajo intersecciones de 2, ¿no? Pero pues inductivamente es cerrado bajo intersecciones finitas, ¿no? Y entonces, sí, ¿verdad? La intersección, abierto básico, que está alrededor de X, se queda en U, ¿no? Y pues ya, ¿no? Bueno, pues entonces como, bueno, nada más concluyo, escribo la conclusión, ¿no? Como U converge a X, pues U tiene un punto de acumulación. Y por lo tanto, bueno, y por lo tanto ya, ¿no? Por lo tanto X es compacto.
Y ya. Bueno, fíjense que esta propiedad estrellita que probamos, ¿no? Que, bueno, aquí mi intención era poner que esto es equivalente a lo azul de arriba, ¿no? Y esto, ¿no? Esto verde era lo verde de arriba, ¿no? Bueno, pero esta propiedad es la importante, ¿no? Entonces necesitamos necesariamente el lema anterior, ¿no? Para concluir esto. Y por eso es que necesitábamos ultra, ¿no? La parte ultra del ultrafiltro, ¿no? Está bastante interesante estas pruebas, ¿no? Y pues aquí todavía los filtros, cuando ves esto uno por primera vez, se ven como cosas raras, ¿no? Dices, ay, bueno, ¿y esto qué, no? Pero sí son bastante útiles, ¿no? Y pues bueno, esta prueba del teorema de Tikhonov usa estas cosas, ¿no? De filtros maximales. Bueno, y entonces voy a enunciar corolario. Aunque de hecho este corolario más bien este es el teorema de Tikhonov, ¿no? O sea, si ven, busca el teorema de Tikhonov, este que voy a escribir es lo que van a encontrar, ¿no? Y es la equivalencia, ¿no? Un espacio topológico, un producto de espacios topológicos, perdón, de espacios topológicos es compacto sí y solo sí cada factor es compacto. Bueno, y lo que pasa es que la demostración que acabamos de hacer es, no sé cuál es el regreso, ¿no? Este es el teorema anterior. Y ese es el difícil, ¿no? Para la ida, pues es muy fácil si se recuerdan que cada factor de un producto es imagen continua del producto bajo la proyección, ¿no? Bueno, la proyección correspondiente. Entonces eso significa que si ustedes tienen que el producto total es compacto y suman y si toman un factor, pues es tomar el producto y proyectarlo a ese factor, ¿no? Y entonces es imagen del factor. Perdón, el factor es imagen del producto. Entonces, imagen de un compacto es compacto, ¿no? Pues los factores tienen que ser compactos, ¿no? Si el producto es compacto, los factores al ser bueno, así ya estoy escribiendo más de lo que quería, ¿no? Pero al ser imágenes continuas de compactos son compactos, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Bueno, estaba pensando mientras lo escribía que igual y debería de ponerle que este es el teorema de Tikhonov y al otro le voy a poner proposición, ¿no? O sea, bueno, ahora sí que este es el bueno, pero o sea, esta es la parte difícil, pero igual el teorema de Tikhonov debería de ser la equivalencia, ¿verdad? Entonces, bueno, la vamos a mover. Entonces, a ver si no queda muy feo esto. Y entonces, bueno, ahorita hago el cambio, ¿no? Creo que en no se va a mover todo. ¡Ey! Queda muy feo esto. Y esta T la muevo así, ¿no? Ahí está.
Entonces ya está más bonito, ¿no? Entonces abajo le cambiamos que este sea teorema de Tikhonov, ¿no? Teorema, y este es el teorema de Tikhonov, ¿no? Y está más resumido, ¿no? Entonces, con palabras. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues bueno, entonces fíjense que la compacidad es una propiedad bien fuerte, ¿no? Porque se preserva. Bueno, lo puedo escribir, ¿no? Corolario, ahora sí lo pongo como corolario, ¿no? La compacidad se preserva bajo las siguientes operaciones, ¿no? Bueno, las pueden pensar como operaciones. ¿No? Pues una, podrías pensar que es el subespacio cerrado. O sea, subespacio cerrado de compacto es compacto, ¿no? Luego el 2, ese se supone que era un 1, se ve muy feo, pero era un 1. El 2 es imágenes continuas. La imagen continua de un compacto es compacto, ¿no? Y el 3, productos arbitrarios, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, espero están escuchando a mis vecinos que están discutiendo. Si se fijan, estas propiedades no son tan fáciles que se preserven, ¿no? Pues ya vieron que, por ejemplo, los axiomas de separación, pues algunos bajo subespacios cerrados y bajo productos sí se preservan, ¿no? Pero por ejemplo bajo imágenes continuas, pues ya vimos varios ejemplos que no se preserva, que es muy difícil que se preserven los axiomas de separación bajo imágenes continuas, ¿no? Continuas con ese al final. Otra propiedad topológica que es parecida a estas tres, bueno, o sea que cumple estas tres propiedades, que los subespacios, las imágenes continuas y los productos son de la misma, siguen teniendo la propiedad, son los espacios de Tikhonov, ¿no? Entonces, bueno, de hecho los espacios de Tikhonov, no solo cualquier subespacio cerrado de subespacio de un Tikhonov es Tikhonov, ¿no? Sino cualquier subespacio arbitrario, ¿sí? Entonces, bueno, pues es muy útil que se preserven estas cosas, ¿no? Bueno. Ahora, finalmente, antes de que acabemos, quiero hablar, ya me tardé media hora de todas formas, pero quiero hablar de la relación de este teorema de Tikhonov con el axioma de elección, que es algo bastante famoso, ¿no? ¿Sí? Ahora, si se fijan, para probar el teorema de Tikhonov, tuvimos que usar los ultrafiltros, ¿no? Para esta parte, ¿no? Esta propiedad de aquí necesariamente necesitamos que sea ultrafiltro para poder concluir, ¿no? Bueno, y pues lo que pasa es que de alguna forma se necesitan forzosamente los ultrafiltros, ¿no? O se necesita algo del axioma de elección, ¿no? Recuerden que el axioma de elección, que nuestro lema de que cualquier filtro se puede extender a un ultrafiltro necesitó el axioma de elección, ¿no? Entonces, ahí viene el teorema, ¿no? Las siguientes son equivalentes. Bueno, teorema... Bueno, no les estamos poniendo nombre, ¿no? ¿No? A, el axioma de elección, y B, el producto de compactos, bueno, es el teorema de Tikhonov, ¿no? Producto de compactos, pero bueno, esta parte, ¿no? Compactos es compacto. Bueno, ¿qué significa que sean equivalentes? Porque pues la mayoría de la gente ya supone que el axioma de elección es cierto, ¿no? Entonces está medio chistoso decir que el axioma de elección es equivalente, ¿no?
Esto significa en ZF, ¿no? En la teoría de Zermelo-Fraenkel sin el axioma de elección, ¿no? Bueno, demostración. A implica B, pues es lo que ya vimos, ¿no? Justamente usamos ultrafiltros, ¿no? Que todo filtro o sea, la caracterización de compacidad con ultrafiltros usa, ¿no?, la existencia de ultrafiltros y de hecho de que cualquier filtro se puede extender a un ultrafiltro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el B implica. Ahora, el axioma de elección, ¿qué les dice, no? Bueno, hay varias, no lo he escrito, ni lo voy a escribir bien, pero hay varias formas de escribir el axioma de elección, ¿no? En sí el axioma de elección, la forma popular de presentarlo es decir, bueno, si tienes una colección de conjuntos, ¿no?, que no sean vacíos, pues puedes tomar un elemento de cada conjunto, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con eso, ¿no? Y miren, lo voy a decir así a propósito, J distinto del vacío, y para cada... Bueno, no tengo que decirlo así, ¿no? Sea una colección de conjuntos, ¿no? Una colección. Y estos son conjuntos, no tiene nada que ver con la topología. Conjuntos. Bueno, y que la colección sea no vacía, ¿no? Y para todo J en J, XJ es distinto del vacío, ¿no? Y entonces yo quiero una función, lo que se llama función de elección, ¿no? Que es una función que a cada elemento de XJ le elige un elemento. ¿Pero qué significa una función de elección? Pues una función de elección es un elemento del producto, ¿no? Entonces, es suficiente probar que el producto de todos estos XJ con J en J es no vacío, ¿no? Cualquier función o cualquier elemento de X va a ser una función de elección, como queremos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es definir un espacio topológico, ¿no? Tenemos que definir espacios topológicos, tenemos que definir de alguna forma topologías, ¿no? Y considerar un producto, ¿no? Y usar la compacidad, ¿no? Y entonces está bien bonito esto, ¿no? Porque fíjense, tomen un conjunto, bueno, recuerden que en la teoría de conjuntos todas las cosas son conjuntos, ¿no? Tomen un conjunto que no esté en ninguno de estos que yo definí, ¿no? Esto casi no se hace, ¿no?, en topología. Normalmente dice sea P un punto de este conjunto que tal vez no está en otros, ¿no? Pero más bien es un punto que no está en ninguno de esos conjuntos, ¿no? Eso, para poder hacer esto, necesitan invocar algo, ¿no? Por ejemplo, podrían decir que no puede ser que la unión de todos esos conjuntos sea todo el universo de conjuntos, ¿no? Porque el universo de conjuntos no es un conjunto, ¿no? Entonces tiene que haber otro conjunto que no esté ahí, ¿no? Y eso es por... ¿Cómo se llama esto? Pues tiene que ver con la paradoja de Russell, ¿no? Bueno, entonces tomen un punto, ¿no? Y entonces para cada índice van a definir, ¿no?, sea YJ, XJ unión P, y van a definirle una topología a este YJ, ¿sí? Bueno, y van a escoger la topología más sencilla que se necesita. Según yo, nada más necesitan que XJ sea cerrado, ¿no? Nada más necesitan que XJ sea cerrado en este espacio.
Entonces le voy a poner 0, vacío, el unitario que sea abierto, y pues todo YJ que sea el total, ¿no? Entonces ya construimos un espacio topológico, ¿no? O sea, la pareja YJ, tau. Ahí, le puse J y después le puse I aquí, entonces es J, ¿no? Este es un espacio topológico, ¿no? Donde XJ es abierto, perdón, es cerrado, ¿no? Bueno, y entonces pues sea pues Y el producto topológico con la topología de Tikhonov, ¿no? De todos los YJs, J en J. Ahora, aquí tienen que darse cuenta que observemos que el Y sí podemos decir que es distinto del vacío. Ese no necesitamos el axioma de elección para decir que es vacío, que es distinto del vacío. ¿Por qué? Pues porque la función, ¿no? La función que es... a ver, ¿cómo lo digo? Pues la función... podemos definir... ¿no? F, una función que va de J al Y... a la unión de YJ, la unión de los YJs por F de J, pues escojan el punto P, ¿no? Para todo J en J. Y así, pues la F, esa función que acabo de definir, ¿no? Está en Y, ¿no? Entonces ahí no necesitan el axioma de elección para decir que Y es distinto del vacío, ¿no? Bueno, y es que lo que pasa es que cada conjunto, cada YJ tiene un punto distinguido, ¿no? Y es el mismo punto distinguido, ¿no? Y entonces ya como tienen ese punto distinguido, pues puede tomarse la función constante ese punto distinguido, ¿no? Bueno, y pues eso es, entonces Y es distinto del vacío, ¿no? Luego, fíjense, como la topología tau J, ¿no? Ahora, sea tau, sea J en J. Bueno, más bien, no voy a decir tanto, ¿no? Dado J en J, la topología en J es finita, ¿no? Pues así que, pues simplemente YJ es compacto, ¿no? Eso es compacto. Es un compacto. No es P2, ¿no? Pero pues es un compacto, ¿no? Y entonces por el inciso, ya no sé cuál es, pero el que estamos suponiendo, el B, ¿no? Pues el Y es un compacto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjense, vamos a definir una colección de cerrados con la PIF, ¿no? Entonces, para J en J, sea F subíndice J, toman la proyección Jésima y regresan pues el ¿cómo se llama? Regresan pues el cerrado, el XJ, ¿no? El que es cerrado, ¿sí? Pues este es un cerrado en Y, ¿no? ¿Sí? Porque las proyecciones son continuas y tomas y XJ es un cerrado y si lo regresas pues es un cerrado, ¿no? Bueno, y entonces afirmamos que
esta colección de FJs con J en J tiene la PIF. ¿Sí? Bueno, en primera, ni siquiera les he dicho si es vacío o no el FJ, ¿no? Bueno, ahorita que probemos esto, inmediatamente todos los FJ son distintos del vacío, ¿no? Pero no es inmediato, ¿no? O sea, justamente todavía no sabemos si YJ o si Y, este espacio que estamos definiendo, es vacío o no, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Bueno, no es cierto, el X, ¿no? No sabemos si es vacío o no. El Y sí sabemos que es distinto del vacío, ¿no? Pero el X no. Entonces aquí lo que hay que probarlo con cuidado, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues tomen un M, un número natural, y FJ, bueno, y perdón, los índices, ¿no? J0 hasta JM, su conjunto de J, tal que, bueno, su conjunto de J, ¿no? Pues lo que hay que hacer es probar que la intersección de todos estos FJs es distinto del vacío, ¿no? Y entonces voy a elegir elementos, ¿no? Ahora, como aquí tengo una cantidad finita, ¿no?, de índices, sí puedo hacer esto sin el axioma de elección, ¿no? En ZF, o sea, sin axioma de elección, podemos elegir ¿cómo se llama? Pues no sé, XJ minúscula en FJ. Bueno, no en FJ, en XJ, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es distinto del vacío, ¿no? Para cada J, no es cierto, en XJ, lo voy a poner así, XI en XJI para I menor o igual que M, ¿no? ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, es que justo el axioma de elección de lo que se queja es que hay una elección en conjuntos infinitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedes acabar de elegir, ¿no? Pero si tienes una colección finita de conjuntos, pues primero tomas un elemento del primer conjunto, un elemento del segundo conjunto, un elemento del tercer conjunto y así, ¿no? Bueno, naturalmente a lo mejor no tenemos suficiente tiempo en el universo para hacer eso, ¿no? Dependiendo del tamaño del conjunto, ¿no? Pero pues en lógica pueden hacer eso, ¿no? Pueden hacer una elección de una cantidad finita, o sea, pueden repetir un paso una cantidad finita de veces, ¿no? Ya acabaron y ya pudieron hacerlo, ¿no? Entonces teóricamente esto lo podrían pensar como que, bueno, si lo escribiéramos en una hojita de papel, ¿no? Si pusiéramos a la computadora a hacer esto, ¿no? Así que le diéramos una cantidad finita de XJs, la computadora podría escoger un elemento de cada XJ y acabar, ¿no? Teóricamente, ¿no? Pensemos otra vez, teóricamente, pero pues esto sí se puede justificar en lógica, ¿no? Bueno, entonces ya elegí una cantidad finita de puntos, ¿no? Y entonces sea X, bueno, a ver cómo le pongo. Que no sé cómo ponerle. Bueno, X le pongo X minúscula en Y, tal que. Entonces X, Y, recuerden que es el producto de los YJs, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿qué le hacemos en la coordenada XJ? ¿No? Pues si J es igual a alguno de estos JI para algún I menor o igual que M, pues lo que hacen es tomarse este que ya eligieron, ¿no? En el paso anterior, ¿no? Y ahora, si no, pues ¿qué hacen? Bueno, hay un punto que pueden escoger, ¿no? Siempre. ¿Sí? Y esto es para todo J.
J en el conjunto de índices, ¿no? Fíjense, otra vez, esta elección se puede hacer, ¿no? Porque el P es el punto distinguido, ¿no? Y aquí no tienen por qué estar eligiendo cosas, ¿no? O sea, nomás eligen estos X, Y en una cantidad finita de coordenadas y en todas las demás, se ponen el punto que ya saben que seguro existe. Bueno, pues entonces, pues este X está en la intersección de todos los F's, ¿no? De todos los F's, bueno, todos los F's estos, ¿no? FJ0 y hasta FJM, ¿no? Porque justamente el Jésimo cerrado es el que es preimagen de este XJ, ¿no? Entonces, pues, si quieren saber si este X está en este, pues lo que tienen que ver es fijarse en su coordenada J0 y ver si está en XJ. Y pues sí, ¿no? O sea, justamente hacen eso de esta manera, ¿no? Bueno. ¿Sí? Entonces ya tuvimos cuidado para probar que tiene la PIF, ¿no? Y entonces, ¿cuál? Ah, el Y es el que es compacto, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Aquí está, ¿no? Ya habíamos mencionado que Y es compacto. Y entonces, como Y es compacto, pues la intersección de todos los FJs con J distinto de nada. J en el conjunto de índices es distinto del vacío, ¿no? Bueno, pero notemos que esta intersección de FJs, pues, es el producto de los XJs, que es X, ¿no? Y así, X, pues es distinto del vacío, ¿no? Ya probamos que X es distinto del vacío, ¿no? Y entonces, esto implica, con esto concluimos el axioma de elección, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y ya, ¿no? Básicamente, y fíjense, aquí estamos usando, aquí a lo mejor hay algo que hay que aclarar, ¿no? Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, o sea, la definición de compacto que estamos usando es la de las cubiertas abiertas, ¿no? Que es equivalente a esto de que cualquier colección con la PIF, de cerrados con la PIF tiene intersección vacía, ¿no? Esa equivalencia no necesita el axioma de elección, ¿no? Es nada más, les digo, es como una dualidad, ¿no? Entonces aquí estamos prácticamente demostrando que el teorema de Tikhonov para esa definición de compacidad se cumple si solo si tienen el axioma de elección, ¿no? Hay otras equivalencias de compacidad, ¿no? Y para eso, pues pueden o no ser equivalentes a esta definición de compacidad. Pues, si no tienen el axioma de elección, puede que hayan otras cosas que son equivalentes a compacidad usando el axioma de elección, pero si no tienen el axioma de elección, ya no son equivalentes, ¿no? Esto lo ve Herlich en su libro, referencia, ¿no? Una referencia que pueden hacer es el libro de Herlich, que ahorita les digo cómo se llama exactamente. Axiom of Choice, creo que se llama. Se llama, creo que Axiom of Choice. Justamente, ¿no? Si se quieren adentrar más a este tema, que creo que Herlich, o Herlich, no sé cómo se pronuncia,
De hecho murió hace, bueno, relativamente poco, como en 2013. Bueno, entonces si quieren saber más de la relación del axioma de elección con la compacidad en general, vean esto. Quiero decir una cosa más del axioma de elección, ¿no? Porque aquí me pueden decir, ay, pero aquí este espacio, o sea, algo natural que pueden preguntarme es, a ver, este espacio que definiste que es compacto, ¿cuáles eran? Estos X, ¿no? Estos Y, perdón. Pues estos son muy lejanos a ser Hausdorff, ¿no? Por ejemplo, si XJ es, pues no sé, un conjunto infinito, pues esto definitivamente, es más, ni si tiene si es un conjunto de al menos dos elementos, esta topología ya no es Hausdorff, ¿no? O es más, ahora que lo estoy pensando, nunca es Hausdorff, ¿no? A menos de que XJ fuera vacío, ¿no? Porque hay un punto, ¿cómo sería? Un punto que no pueden separar de P, ¿no? Por abiertos. Y entonces dicen, bueno, pero bueno, ¿qué pasa con los espacios compactos Hausdorff, no? Bueno, y entonces les voy a decir, pero ya no les voy a probar porque esto sí ya es más difícil, ¿no? Primero, el teorema del ultrafiltro es algo que ya platicamos la vez pasada, pero no le puse nombre. El teorema del ultrafiltro te dice que si X es distinto, bueno, lo voy a decir con palabras sin símbolos, ¿no? Cualquier filtro en un conjunto no vacío se puede extender a un ultrafiltro, ¿no? Bueno, lo que probamos es que el axioma de elección implica el teorema del ultrafiltro, ¿no? ¿Sí? Bueno, se puede probar, y otra vez, la referencia es Herlich. Se puede probar que esto no, el regreso no es cierto, ¿no? Que esto ya es algo bastante avanzado, ¿no? Se tiene que hacer un ¿cómo se llama? Modelo de la teoría de conjuntos, en donde se cumple el teorema del ultrafiltro, pero no se cumple el axioma de elección, ¿no? Entonces, bueno, pues está difícil, ¿no? Eso ya es algo muy avanzado. Pero entonces se tiene también este teorema, ¿no? Entonces las siguientes son equivalentes y otra vez, ¿no? En ZF, ¿no? Sin el axioma de elección. Uno es que el producto de espacios compactos Hausdorff, el producto de espacios compactos Hausdorff es compacto. Y son como 5 incisos. Ahorita vamos a ver cuál. Los voy a copiar, ¿no? El producto, fíjense, esto está bastante impresionante, de espacios discretos. Los espacios discretos, finitos, obviamente. Los espacios discretos finitos son compactos, ¿no? Entonces el producto de espacios discretos finitos es compacto. El 1, pues obviamente implica 2, ¿no? Pero sucede que son enunciados equivalentes, ¿no? Además, son equivalentes a decir que el producto de espacios finitos es compacto.
Sí, los espacios finitos son un tipo de espacios discretos. Discretos. Ah, sí, bueno. Pues bueno, creo que este de hecho no me lo esperaba. No me lo estoy copiando y dije, ah, ok. Porque estos no necesariamente son Hausdorff, ¿no? O sea, los de 2 sí son Hausdorff, ¿no? Pero pues los de 3 no son Hausdorff. Los cubos de Hilbert, los cubos de Tikhonov, es que dice cubos de Hilbert, pero pues más bien se llaman cubos de Tikhonov. Que son los 0,1 a la J, son compactos para todo J, ¿no? Que de hecho debí haber puesto esto como ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de espacio de que obtenemos compacidad, ¿no? Cualquier cubo de Tikhonov es compacto. Y los cubos de Cantor, los cubos de Cantor son como el conjunto de Cantor, pero arbitrario, ¿no? Son compactos para todo J, ¿no? Y finalmente creo que ya, así, ya. Y la última cosa que une a todos estos es el teorema del ultrafiltro. O sea que todo filtro se puede extender, en todo conjunto se puede extender a un ultrafiltro, ¿no? Entonces fíjense, aquí hay una prueba de que, bueno, una evidencia de que no se pueden salvar del axioma de elección cuando hablan de estas cosas, ¿no? Ni siquiera para los cubos de Cantor, ¿no? Te puedes salvar del axioma de elección, de alguna parte o al menos de un fragmento del axioma de elección, ¿no? Y bueno, este teorema está, bueno, les pongo la referencia, está en el libro de Herlich, ¿no? Pero les pongo dónde está. Página, ¿cuál es la página? 86 del libro de Herlich, ¿no? Ok. Bueno, que ya no sé si lo pronuncié muy mal, pero bueno. Entonces, pero bueno, esto es si quieren meterse a estudiar, ¿no? ¿Qué tiene que ver el axioma de elección con estas cosas? A mí se me hace bastante interesante, ¿no? Al menos para saberlo, entonces por eso se los quería decir, ¿no? Y creo que esta prueba de aquí arriba no está tan difícil, ¿no? Bueno, está difícil que se te ocurra, ¿no? Pero ya que la ves dices, bueno, pues no es algo que sea inaccesible para un curso básico, ¿no? Bueno, pues aquí, si no me equivoco, a ver, déjenme ver si quiero decir algo más. No, ya para este tema dije todo lo que quería. Entonces, pues, los veo en el siguiente video. Adiós.